Hola queridos amigos, espero que tengan un día maravilloso. Finalmente ayer, Alex cumplió con su propuesta de matrimonio a Tu. Un momento que todos esperábamos con ansias. Sin embargo, es posible que debido a sus inseguridades y dudas sobre sí misma, Tu-na no haya podido aceptar la propuesta de inmediato. Se siente como si no fuera digna de Alex, y esa indecisión ha hecho que no pueda dar una respuesta clara aún. Pero, ¿será que con el tiempo Tu-na se dará cuenta del amor sincero que Alex le ofrece? Podrá superar sus inseguridades y aceptar el amor cálido que él le brinda. Alex, por su parte, sigue esperando con paciencia. Su corazón no deja de latir con esperanza, convencido de que algún día Tu-na entenderá que el amor no se trata de ser perfecto. Él estará allí siempre listo para que ella dé un paso hacia él sin miedo ni reservas. ¿Qué hará Tu-na a continuación? ¿Se animará a cambiar de opinión y acercarse a Alex o seguirá reteniendo esos miedos internos? La respuesta aún está por llegar y todos esperamos ese momento con ansias. Acompáñenme para descubrir qué sucederá a continuación. Después de proponerle matrimonio a Tu-na, aunque ella no aceptó, Alex se sintió mucho más aliviado. La tensión y preocupación que sentía se habían disipado y todo parecía empezar a cambiar. Para aliviar la atmósfera, decidió entrar a la casa y ver al pequeño hijo de Tu-na, con la esperanza de que el ambiente cálido y acogedor lo ayudara a sentirse más tranquilo. Cuando Tu-na entró a la casa, vio el ramo de flores que Alex le había dado y sus ojos brillaron al instante. Sonrió suavemente y dijo: «Gracias, las flores están muy bonitas». Alex respondió con una voz suave: «Me alegra que te gusten. A partir de ahora te regalaré flores con más frecuencia». Estas palabras hicieron que Tu-na sintiera una calidez en su corazón. Aunque aún no podía dar una respuesta a su propuesta de matrimonio, al menos podía sentir que Alex realmente sentía algo por ella. Tu-na asintió suavemente y lo invitó. «¿Te quedas a cenar esta noche? Estoy preparando la comida». Alex sonrió y asintió. «Está bien, entonces ayudaré a cocinar». Tu-na respondió con alegría. «Sí, claro. Ve a cocinar mientras yo preparo el agua para el baño de mi hijo». Al escuchar esto, Alex sintió una conexión más cercana y natural. Se levantó y dijo: «De acuerdo. Ve a prepararlo. Yo jugaré un rato con el niño». Mientras Tu-na se dirigía a la cocina para preparar el agua del baño, Alex se sentó cerca del niño mirándolo con cariño. No pudo evitar sentir un vínculo con el pequeño, aunque no fuera su hijo biológico, pero el amor surgió de forma natural en su corazón. Alex suspiró aliviado y sus ojos se quedaron un momento en el hijo de Tu-na. En su corazón tenía una fuerte creencia. Aunque Tu-na aún no aceptara su propuesta, él esperaría. Esperaría hasta que ella estuviera lista para corresponder a su amor. «Ya le he confesado todo a Tu-na, aunque no haya aceptado. Esperaré. Esperaré hasta que ella esté lista para decir que sí», pensó Alex. Después de jugar un rato con el niño, Alex se levantó y entró a la cocina con Tu-na. Ambos comenzaron a preparar la comida juntos, y el ambiente en la casa se volvió aún más cálido. No hacía falta hablar mucho. Solo los pequeños gestos de cariño y los momentos compartidos eran suficientes para que Alex sintiera que aún había esperanza en su relación. Y aunque Tu-na aún no le había dado una respuesta, él seguiría esperando, confiando en que el amor los guiaría. Bajo la luz suave de la lámpara, los dos se dedicaban a preparar la comida sin prisas, sin presiones, simplemente disfrutando de cada momento juntos. Alex estaba cerca de la cocina hirviendo las verduras con esmero, mientras Tu-na se encargaba de freír los huevos, dorándolos a la perfección. Aunque cada uno tenía su tarea, no olvidaban intercambiar miradas
llenas de cariño y amor. La mirada de Alex hacia Tuna estaba llena de dulzura mientras Tuna respondía con sonrisas suaves, como si todo a su alrededor no importara, solo existieran ellos dos. El aroma de los platos empezaba a llenar el aire, fusionándose con el olor del amor, creando una atmósfera cálida y acogedora. Y ambos trabajaban juntos de manera natural, sin necesidad de palabras, solo pequeños gestos de cuidado mutuo. Alex sentía su corazón rebosante de felicidad al ver la sonrisa de Tuna, mientras Tuna se sentía tranquila, como si todas las preocupaciones del mundo se desvanecieran. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron juntos a la mesa, no solo para comer, sino para compartir un momento especial. No solo saboreaban los platos, sino también el amor, la atención y esos preciosos momentos juntos. Cada bocado parecía estar lleno de emociones, de pensamientos no expresados en palabras, pero que se transmitían a través de pequeños gestos, miradas y esos momentos de tranquilidad a su lado. No era simplemente una comida, sino un símbolo de la conexión profunda que existía entre ellos, de un amor que florecía en los detalles más sencillos. Y bajo esa luz suave, sabían que aunque el camino por delante fuera largo, momentos como este siempre serían el fuego cálido que los guiaría. Mientras ambos compartían la cena, el ambiente se llenaba de calidez y comodidad. Toda la tensión y la timidez que habían existido antes parecían haberse desvanecido, reemplazadas por un aire de tranquilidad y cercanía. Las risas y las conversaciones amables fluían naturalmente, creando una atmósfera acogedora y llena de cariño. Alex miró a Tuna, sintiendo que sus sentimientos por ella crecían cada vez más. Ya no podía seguir guardando esos sentimientos, así que después de percibir que el ambiente se había aliviado un poco, decidió hablar su voz firme y decidida. Tuna, sé que lo que hice hoy puede haber sido un poco inesperado para ti, pero espero que me des una oportunidad y reflexiones sobre lo que te he dicho hoy. Es algo que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo, algo que quería compartir contigo. Tuna lo miró, sus ojos brillando mientras pensaba en lo que acababa de escuchar. Luego respondió suavemente: sí, lo pensaré, y te daré una respuesta pronto. Alex se sintió aliviado al escuchar su respuesta. Sonrió con gratitud, sus ojos reflejando agradecimiento. Te agradezco mucho. Tuna lo miró sorprendida. Agradecerte por qué. Alex la miró fijamente por un momento y luego dijo suavemente: por tomarte el tiempo para pensar detenidamente sobre esto, por no rechazarme ni huir después de lo que te he dicho. Tuna sonrió tímidamente, un poco avergonzada. Ella también sentía algo por él, pero no se atrevía a aceptarlo de inmediato. Sentía que no era digna de él ni de su familia, y esas inseguridades la hacían dudar. Alex la observó como si supiera exactamente lo que pensaba. Respiró hondo y continuó hablando con voz serena pero firme. Tuna, sé lo que estás pensando. Tienes miedo de no ser suficiente para mí o para mi familia, ¿verdad? Hizo una pausa y la miró profundamente a los ojos. Pero tienes que saber que eres una mujer bondadosa, amable y sincera. Has superado tantas dificultades para tener una vida mejor. No dependes de nadie para ayudarte, te esfuerzas por ti misma. Y hay muchas más cosas buenas en ti. Eso es lo que ha hecho que, sin darme cuenta, tu imagen esté siempre en mi mente. Mi familia no te discriminará. No verán eso de si eres de la misma clase o no. Tuna escuchó las palabras de Alex sorprendida y un poco atónita. No podía creer que él entendiera tan bien lo que ella temía. Siempre había sido insegura sobre sí misma. Siempre pensó que no era lo suficientemente buena. Pero las palabras de Alex eran como un bálsamo que calmaba todas esas dudas.
Alex continuó, no pienses nunca que no eres suficiente. Eres una mujer increíble, y lo he admirado desde el primer momento en que te conocí. He visto en ti sinceridad y valentía, y por eso creo que eres la persona que he estado buscando. Mi familia te aceptará porque el amor no conoce de barreras. Tuna se quedó en silencio un momento escuchando atentamente las palabras de Alex. Cada palabra parecía llegar profundamente a su corazón. Sabía que Alex hablaba con sinceridad, que no solo la amaba, sino que también la comprendía y la valoraba. Poco a poco sintió como una carga se aliviaba en su interior. Finalmente miró a Alex a los ojos, su mirada llena de determinación, aunque todavía algo insegura. Tienes razón. He pensado mucho en lo que me has dicho. No quiero darme por vencida. No quiero huir de mis sentimientos. Tal vez no esté lista ahora mismo, pero quiero darnos una oportunidad a nosotros y también darme una oportunidad a mí misma. Alex sonrió ampliamente, su mirada llena de felicidad. Te agradezco mucho, Tuna. Esperaré, y creo que juntos podemos construir un futuro hermoso. La atmósfera se llenó de calidez más que nunca. Los dos continuaron cenando, pero ahora lo que compartían no solo eran los platos de comida, sino también los sueños, pensamientos y sentimientos que nunca antes habían expresado. A pesar de los desafíos que pudieran venir, ambos sabían que el amor y la sinceridad serían el pilar sólido sobre el cual podrían superar cualquier adversidad. Al escuchar las palabras de Alex, Tuna sintió que las heridas en su corazón comenzaban a sanar. Las inseguridades que siempre había guardado en su interior, los temores de no ser lo suficientemente buena para él y su familia, comenzaron a desvanecerse. Cada palabra que él decía era como un bálsamo, una afirmación de que no era una perdedora, de que merecía el amor y la atención que Alex le brindaba. El sentimiento de ser amada realmente, de ser aceptada y valorada, hizo que Tuna se sintiera emocionada. Nunca imaginó que podría recibir el amor de alguien como Alex, alguien que siempre había considerado un modelo a seguir. Pero ahora, cuando él abrió su corazón, comenzó a sentir que su propio corazón latía de una manera diferente. ¿Será esta la oportunidad para romper las barreras que ella misma había construido? En ese momento, Tuna se preguntó, ¿tengo el valor de abrir mi corazón y aceptar los sentimientos de Alex? Temía que quizás no fuera lo suficientemente fuerte para vivir en un mundo nuevo donde el amor fuera lo único que ambos compartieran. Pero luego recordó lo que Alex había dicho, los sentimientos sinceros que él tenía por ella, y una parte de ella quería intentarlo, quería creer en este amor. La distancia entre ellos, las diferencias en sus pensamientos sobre sí mismos y lo que podrían tener juntos, tal vez no fueran cosas imposibles de superar. Tuna sentía la paciencia y la sinceridad en cada palabra de Alex. Él no la presionaba, no la apresuraba, simplemente esperaba a que ella abriera su corazón. Y tal vez esa paciencia fue lo que hizo que Tuna se sintiera segura y tranquila. De repente se dio cuenta de que el amor no era algo tan lejano, sino que comienza con pequeños pasos, con palabras suaves, con comprensión y confianza mutua. Podría superar sus miedos, romper sus barreras internas y aceptar el amor de Alex. Solo lo sabría si decidía abrirse y dejar que el amor los guiara. Chào các bạn thân yêu, hy vọng các bạn sẽ có một ngày tuyệt vời. Cuối cùng hôm nay Alex đã thực hiện lời cầu hôn với Tử Na, một khoảnh khắc mà chúng ta đã chờ đợi từ rất lâu.
Tuy nhiên, có thể vì lo lắng và tự ti về bản thân, Tử Na vẫn chưa đưa ra quyết định ngay lập tức. Cô ấy cảm thấy mình không xứng đáng với Alex. Sự ngập ngừng đó đã khiến câu trả lời chưa thể thành hình. Nhưng liệu rằng với thời gian, Tử Na sẽ nhận tình yêu chân thành này từ Alex hay không? Liệu cô có thể vượt qua những cảm giác tự ti để chấp nhận tình cảm nồng ấm mà Alex trao tặng cô ấy hay không? Alex vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trái tim anh không ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó Tử Vi sẽ hiểu rằng tình yêu không phải là sự hoàn hảo. Anh sẽ ở đó luôn sẵn sàng đến với anh mà không hề lo ngại. Tử Na sẽ làm gì tiếp theo? Liệu cô sẽ quyết định thay đổi và bước tiếp về phía Alex, hay tiếp tục giữ lại những rào cản trong lòng? Câu trả lời còn chờ đợi, và tất cả chúng ta đều mong chờ những khoảnh khắc ấy. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và chờ đợi diễn biến những tập tiếp theo nhé.